noches, sean todos bienvenidos el día de hoy. Estamos transmitiendo a través de redes sociales aquí desde Guatemala, Centroamérica. El día de hoy, pues a mí me tocó el privilegio de poder hablar un poquito de la palabra del Señor. Y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema al cual pues yo le he titulado que nosotros pues somos barros en las manos del alfarero, ¿verdad? La verdad, hermanos y amigos, es que nosotros como creyentes somos prácticamente como vasijas de barro, muy frágiles, de un material común y silvestre, como lo es el lodo, ¿verdad? Es de muy bajo costo y, ¿por qué no decirlo?, para muchos insignificantes. Pero Dios, en su infinita misericordia y en su supremacía, decidió poner un tesoro en estos comunes recipientes que somos nosotros. Y Él colocó el Espíritu Santo lleno de poder adentro de nosotros. Y puso un mensaje que cambia a la eternidad a las personas. Así que, hermanos y amigos, vamos a empezar orando. Yo les voy a pedir favor que ahí donde ustedes están, pues inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque pues nos tienes aquí reunidos, Señor. Gracias porque nos permites tener el privilegio de poder hablar de tu palabra, de poder escuchar tu palabra, Señor. Sabemos que hay países en los cuales pues es bastante complicado de poder predicar tu palabra y que pues las personas pueden escuchar de la palabra del Señor. Pero en tu misericordia, Señor, tú nos has permitido el privilegio de poder transmitir a nivel mundial a través de redes sociales, Señor, llevando este mensaje de paz, llevando este mensaje de amor, llevando este mensaje que pueda quedar grabado, Señor, en las tablas de nuestro corazón y que esta semilla, Padre, pueda germinar al 100%. Padre, te pedimos, Señor, que pues quites de mí todo protagonismo y seas tú el que hable a través de mí. Y permita, Señor, que este mensaje pueda ser un mensaje poderoso en ti, Señor. En el nombre de Jesús nos encomendamos a ti. Hablamos de tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, hermanos. Pues vamos a empezar. Yo les voy a pedir favor que si ustedes pues tienen la oportunidad en su casita de poder tener alguna Biblia en la mano, vamos a usar como la cita base en el libro de Jeremías, en el capítulo número 18, en el versículo 1 al versículo 4. Siempre pues la recomendación, si en caso pues usted nos está viendo a través de sus teléfonos celular y quizás probablemente no tenga pues de momento una Biblia, pues no se preocupe. En pantalla estará proyectándose los versículos que vamos a estar utilizando a manera de que sea un poco más cómodo para todos nosotros. Así que empezamos. Jeremías capítulo 18, versículo del 1 al 4 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. El 3, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Amén, hermanos y amigos. Pues dice la palabra del Señor que el alfarero dice que toma el barro en sus manos y lo amasa, ¿verdad? Y esto pues le sirve para poder ver la textura del barro, para ver si es una textura apropiada o no. Y posterior a que pues ya está pues la consistencia apropiada para poder trabajar el barro, pues entonces con sus propias manos empieza a darle forma dependiendo pues en este caso lo que el Señor quiera hacer en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta, hermanos y amigos, que el barro en su posición original es solamente eso, barro. Es una mezcla de lodo con agua que no tiene pues mayor valor, si se puede llamar pues de alguna manera, ¿verdad? No tiene piedras preciosas, no tiene algún aceite emoliente, no tiene algún ingrediente caro, si se puede llamar así, sino que simplemente es una mezcla de lodo con agua.
¿A qué me refiero con esto? Cuando se mezcla esta situación y se logra llegar a esa textura de lodo propiamente hablando, entonces ya es el momento para que en este caso pues el alfarero lo tome en sus manos, ¿verdad? Y lo vaya amasando. Si el lodo por su parte está muy seco o está muy aguado, entonces pues se le va a estar echando en mayor proporción tierra o agua según corresponda, ¿verdad? Y esto pues con el único afán de que en este caso pues la masa sea una masa consistente y que sea apropiada para poder darle forma. Hay que entender, hermanos y amigos, que para que el alfarero, propiamente hablando, trabaje ya con el barro establecido, la textura de este material tiene que ser una textura apropiada, una textura óptima, porque de lo contrario, pues no se va a poder trabajar. ¿A qué me refiero? Si digamos, por ejemplo, el lodo está demasiado duro, pues no va a poder dársele forma que corresponda. Y si por el contrario está demasiado aguado, pues obviamente no va a poder tomar forma de lo que el alfarero quiere hacer con el barro. Entonces tenemos que entender que hay una posición exacta en la que la textura de este material tiene que estar en condiciones óptimas para poder ser moldeada y para ser honestos, esto pasa exactamente igual en la vida de cada uno de nosotros. Conforme el Señor va amasando la masa, de que somos nosotros, pues como seres humanos, Él nos va dando forma. Y hay veces en las que se requiere que nos eche un poquito más de agua, o hay veces que requiere que se eche un poquito más a manera de que la masa se vuelva más maleable. Entonces, esto queda a total discreción de lo que es el alfarero. Sabemos que el Señor es nuestro alfarero y que nosotros somos esas vasijas que Él nos está formando y nos está dando forma, nos está moldeando a través pues de nuestra vida, a través de las situaciones que pasan a nuestra vida, y esto pues nos sirve como una forma de poder ser esa masa perfecta para que el Señor haga grandes maravillas con nosotros. Así que, hermanos, pues el alfarero sabemos que es una figura de cómo el Señor nos echa para ablandarnos, para darnos forma, sacando de nosotros ese corazón duro como de piedra que tenemos muchas veces, ¿verdad? Para que, pues en este caso, el barro que somos nosotros sea un material completamente maleable, ¿verdad? Entonces, para que el barro sea amasado, primero se le tuvo que echar agua para ablandarlo. Así como dice su palabra, vamos a leer lo que es el libro de Juan, en el capítulo 7, versículo 38, que dice la palabra del Señor. Dice que el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Dios es el agua que sirve para ablandar nuestro corazón. Recordemos, hermanos, que nuestro corazón, tenemos se me fue el nombre. Bueno, tenemos cierta situación pecaminosa dentro de nosotros a través de lo que es Adán, que verdad que fue el que introdujo esta situación en cada uno de nosotros, y esto pues convierte que muchas veces nosotros tengamos un corazón duro como la piedra. Entonces, lo que hace el Señor, que como bien sabemos, pues es Él el que sirve de agua, como ríos de agua viva, y esto va ablandando nuestro corazón, va ablandando nuestra mente, va ablandando nuestros pensamientos y va ablandando todo nuestro ser. Y ahí es donde Él empieza a moldear, pues en este caso, pues toda nuestra vida, ¿verdad? Como ustedes saben, pues para las personas pues que han tenido la oportunidad de ver cómo es que se amasa una situación de barro para hacer una vasija. De hecho, hay algunas películas pues que muestran partes de cómo es que se hace esto, o documentales en Discovery o en algún otro canal. Nos damos cuenta que se utiliza una rueda
en la cual pues el barro va dando vueltas y le es más fácil al alfarero el poder definir pues las líneas de lo que vaya a construir, sea pues una maceta, sea un plato, sea una vasija, un cántaro, lo que fuera. Pues evidentemente conforme la rueda va dando vueltas, se le va dando forma al producto, ¿verdad? Entonces sabemos que la rueda pues es el instrumento que se coloca, en el cual se coloca el barro y se le da vuelta girándolo a manera pues de poder irle dando forma a esta vasija o el producto que se vaya a fabricar. Es interesante mencionar que la velocidad con la que gira la rueda la va a determinar el alfarero, como le repito, pues dependiendo del tipo de producto que vaya a realizar, ¿verdad? Entonces no es una velocidad muy rápida ni muy lenta, sino que pues el alfarero va a ir dando la velocidad conforme a lo que se esté preparando en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, hermanos, la rueda en este caso viene a ser como la vida, ¿verdad? Que da vueltas y vueltas, y dentro de los propósitos de Dios, pues la rueda no es más que una herramienta que Dios utiliza para poder darle forma a nuestras vidas, ¿verdad? Para darnos de pasar de un producto en bruto a un producto pues ya totalmente terminado, ¿verdad? Cuando el Señor quiere, pues en este caso, moldear nuestra vida. También tenemos como instrumentos para poder hacer lo que son estas vasijas, tenemos el horno. El horno, hermanos, pues como es obvio, pues ustedes conocen, ¿verdad? Una vez que ya está elaborado el producto, se coloca la vasija o el producto que haya sido terminado y se coloca en el horno para cocerla. Y esto, pues, ese calor que representa, pues, muchas veces las vicisitudes y las pruebas que nosotros, pues, tenemos día con día, eso hace que el barro adquiera una textura firme, una textura dura, y pase a ser un producto maleable a un producto ya terminado, ¿verdad? Entonces, el horno, ese calor que representa el horno, ese cocimiento que está teniendo el barro en su interior, le da la fortaleza para hacer pues un producto, no solo hablando de un producto terminado, sino que el cocimiento que se da dentro de sí en el barro hace que el producto quede totalmente rígido, totalmente duro, y sea pues obviamente ya un producto terminado, ¿verdad? Entonces también el horno pues es una figura de las pruebas, hermanos y amigos, que vienen a nuestra vida, y pues esto trae como un único propósito, el de moldear pues en nosotros a través de someternos a un calor extremo, ¿verdad? Que cocina literalmente el barro y produce una vasija como un producto totalmente terminado. Hablábamos, hermanos, de que Dios, pues en este caso es el alfarero. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Amigo que me escuchas, quiero decirte que tu vida está en las manos de Dios. Lo quieras o no aceptar, Dios tiene el control de tu vida. Y quizás, pues tal vez no me dejarás mentir, pero quizás han venido pruebas a tu vida en la que probablemente, humanamente hablando, uno pudiera decir que ya no tendrías que estar aquí con nosotros, porque fue una cuestión bastante fuerte, pero de todas maneras Dios permitió que tú estarías hoy con nosotros. Es decir, Él te guardó. Entonces, esto significa de que Dios tiene el control de tu vida. Él tiene el control de tu familia, y a pesar del hecho de que tú pues quizás no lo conozcas de una manera personal y no estés intimando propiamente con Él, eso no significa de que Dios no te ame y que te haya predestinado, dice la palabra del Señor, desde antes de la fundación del mundo. Así que es importante, hermano y amigo, que entiendas que Dios tiene el control de tu vida, ¿verdad? Entonces, como nosotros podemos ver en el libro de Isaías, también nos habla de que Jehová es nuestro Padre, ¿verdad? Y que nosotros somos el barro, y que Él, como alfarero, es el que nos forma. Así que al final nosotros venimos siendo pues obra
de Él, hecha por sus propias manos, ¿verdad? Entonces, el alfarero, hermanos y amigos, que es Dios, tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, para el barro. Él ve en su mente, Él ve el producto terminado. Él sabe el propósito que tiene para tu vida y para la mía. Y Él ha estado toda tu vida preparándote, en este caso, para poder cumplir con los lineamientos y los parámetros para lo cual tú fuiste formado. Porque déjame decirte, amigo y hermano que me escuchas, tú tienes un propósito maravilloso para tu vida. Dios te ha creado y te ha traído acá con un propósito, porque tú eres un vaso que el Señor va a ser utilizado, que va a utilizar en su momento. Así que no es ninguna casualidad que tú estés en este mundo, sino que tú tienes un propósito maravilloso, al igual que yo, y que Dios pues en su momento va a hacer uso de ese vaso. Así que, hermanos, realmente Dios pues como alfarero, como arquitecto perfecto, Él tiene el control de nuestras vidas, ¿verdad? Y Él en su mente pues ya mira ese producto terminado, ya mira esa cima conquistada por parte de cada uno de nosotros, ¿verdad? Nosotros no podemos ver el producto terminado, ¿verdad? Pero el Señor sí. El Señor, desde antes de que tú nacieras, desde antes de que tú nacieras, Él ya había visto ese producto terminado. Nosotros, pues evidentemente, no podemos vernos a nosotros mismos como un producto terminado, muchísimo menos vamos a poder ver un producto terminado en nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces, hay muchas veces en las que uno piensa que hay algunas personas que podrían faltarles mucho, pero realmente solamente Dios sabe cómo es el proceso y cómo va llevando haciendo ese molde a manera de que en un futuro poder presentar este producto totalmente terminado, ¿verdad? Entonces, hermanos, Él nos promete que tiene un maravilloso plan para cada uno de nosotros, un futuro hermoso hay preparado para nosotros. Así que, hermano y amigo, déjame decirte que Dios tiene el control de tu vida. Usando solamente las manos, Él puede formar tu vida, pero también Él puede ayudar a formarnos a través de nuestros padres, nuestros maestros, otros creyentes, incluso a los que nos pueden perseguir, ¿verdad? Para hacernos daño. Aún ellos son herramientas en las manos del Señor para poder moldear nuestra vida. Así de importante eres tú para Dios y yo para Él, que Él utiliza a todas las personas para poder moldear la vida de cada uno de nosotros. Pues porque realmente al final, aún ellos son utilizados por Dios para formarnos a nosotros. Dios utiliza todo para poder moldear nuestras vidas. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que nosotros precisamente pues somos ese barro, ¿verdad? Y que de una u otra manera también nosotros tenemos que estar dispuestos a que en este caso pues Dios moldee nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros pues somos esa tierra que es utilizada para elaborar esa vasija. Claro, van a pasar ciertos procesos para poder alcanzar el llegar a ser una vasija totalmente terminada como un producto terminado. Y para eso pues van a haber algunos procesos, van a haber algunas pruebas, van a haber algunas situaciones que se van a dar, pero Dios tiene el control y que pues nosotros vamos a llegar a ser un producto terminado, ¿verdad? Vamos a leer, hermanos, ahorita en Romanos, en el capítulo 9, en el versículo 20 y 21, dice la palabra del Señor: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? En el 21 dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Esto lo que quiere decir, hermanos, es que al final Dios es soberano y Él hace como Él quiere, porque Él es soberano, Él lo puede hacer. Él es el alfarero
Y si pues él decide hacer una vasija, un plato o pues un cántaro, pues va a depender de su soberanía y va a depender de lo que él quiera. Y nosotros, pues dice la palabra del Señor que si él hace un vaso, por ejemplo, pues obviamente el vaso no le va a poder reclamar al que lo hizo porque lo hizo de esa manera. Entonces, de esta misma forma aplica para nosotros. Dios, como les digo, tiene un propósito para cada uno. Él ha preparado diferentes circunstancias y diferentes situaciones para que nuestra vida sea el nombre de Dios glorificado. Y ha puesto ciertas habilidades, tanto en tu vida como en la mía. Pues obviamente dice la palabra del Señor que todos somos parte de un mismo cuerpo, pero que también nos dice la palabra del Señor que pues no todos somos brazos, no todos somos ojos, no todos somos boca, ¿verdad? No todos somos pies, sino que cada quien tiene su propio propósito para poder formar parte de un cuerpo que tiene muchas partes móviles, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, hermanos, Dios ha puesto esas habilidades, ha puesto esas circunstancias que nos definen como somos. Y esto tiene un propósito. Y Dios los ha puesto ahí con un único objetivo de que al final pues nosotros pues le sirvamos al Señor, ¿verdad? Vamos a ver, hermanos, dos características importantísimas que tiene el barro y que tenemos que conocer porque nosotros, hermanos, somos el barro en las manos del alfarero, ¿verdad? En la primera dice que el barro no puede estar seco, porque si lo está, entonces prácticamente sería una piedra, ¿verdad? Y entonces para ustedes agarren una piedra y traten de darle alguna forma, no se puede, ¿verdad? Para poder darle forma tiene que ser como plasticina. Yo creo que, bueno, no sé cómo se dirá en otros países. Aquí en Guatemala se reconoce como plasticina, ¿verdad? Es aquella cuestión que se hace, que juegan los niños en primaria y que hacen animalitos y figuritas. Pues esa misma textura que tiene la plasticina es la textura que tiene que tener el barro. Si es una piedra totalmente seca, pues obviamente no se le va a poder dar forma. Entonces, la primera característica que vamos a aprender el día de hoy respecto al barro es que no puede estar seco, ¿verdad? El barro tiene que estar mojado y tiene que estar suave, tiene que tener una textura moldeable en la cual pues cuando uno lo toca con las manos, uno pueda tener la oportunidad de darle forma, ¿verdad? Lo que se ve pues con mucha frecuencia en este caso con los creyentes es que según va pasando el tiempo, en vez de crecer más en el espíritu, a causa pues muchas veces de la desobediencia, a causa de probablemente de pecado, por causa de cualquier situación que el enemigo ha querido poner en nuestra vida, pues esa humedad, esa flexibilidad o esa capacidad de ser moldeado se va secando y se va secando y se va endureciendo. Y entonces cada vez que esta situación se suscita, es mucho más difícil moldear esa textura porque se está poniendo demasiado seco y se está poniendo demasiado duro. Así que, hermanos, no permitamos que nos vayamos secando. Por diferentes circunstancias podemos secarnos a través del pecado, como les decía, de desobediencia, de hacer cosas que no le agradan al Señor. Entonces tenemos que cuidarnos de esto y que esto traiga pues al final como una consecuencia que nosotros nos alejemos de las manos del alfarero, ¿verdad? Nuestra misión y nuestra visión debiera de estar enfocada en buscar la presencia del Señor, estar metido con Dios para que pues esas acechanzas que vienen de parte del enemigo, nosotros podamos resistirlas sin ningún problema, ¿verdad? La segunda característica, hermanos y amigos, que vamos a aprender el día de hoy es que el barro no puede contener aire. Esto es importantísimo, importantísimo. Dice, yo estuve estudiando y estuve leyendo referente a cómo es que se trabaja pues la alfarería y establece de que si el barro, pues una vez que el alfarero termina de formar
pues la vasija, el vaso, el plato, el cántaro, lo que fuera a producir. Pero si no la amasó bien, si no estuvo bien amasada, existe la posibilidad que queden cápsulas de aire dentro del producto ya terminado, que quizás no se miren en el momento que viene el alfarero y ya coloca el producto terminado en el horno para ser cocido, pero hay veces que no se mira que hay burbujas de aire adentro de las paredes que conforman Cuando empieza a cocinarse adentro del horno y existe una situación de una burbuja, es el mismo efecto que causa un microondas cuando usted mete algo que está totalmente sellado. Por eso es que no se puede meter un huevo, por ejemplo. Si usted mete un huevo a un microondas, al término de unos cuantos segundos, lo que va a pasar es que va a explotar el huevo. Y esto es porque adentro hay una burbuja de aire que no puede salir y está encerrada al vacío. Entonces, cuando el barro es metido al horno y existe adentro de las paredes una burbuja de aire, lo que va a pasar es que cuando llegue a un punto de alta temperatura, esta burbuja va a estallar y va a destruir totalmente el producto que ya se había terminado. Es por esa razón, hermanos y amigos, que el barro no puede tener una sola burbuja de aire. Por esa razón es que el alfarero lo amasa y 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 lo amasa. Y esto pues obviamente cada vez que se va amasando se va saliendo esas burbujas para que al final que él termine de amasar se proceda a darle forma. Pero antes de darle forma, antes de poder tomar ya la posición original que va a tener, antes tuvo que ser bastante amasado para evitar que hayan esas burbujas que traigan como consecuencia, una vez estando en el horno, que éstas estallen. Así que, hermano y amigo, esas amasadas, pues obviamente no son cómodas, ¿verdad? Porque el Señor está moldeando nuestra vida. Y esto con el único propósito de que cuando el producto ya esté terminado, no estalle con esas pruebas, no estalle con esas situaciones que vienen en nuestra vida, que estemos enteramente preparados para poder soportar todas estas situaciones, ¿verdad? En otras palabras, destruiría todo el trabajo que el Señor ha hecho si nosotros llegamos a explotar en un determinado momento ante una prueba. Por esa razón es que Dios nos amasa y nos amasa y nos amasa para poder tener la plena seguridad que nosotros estamos listos para los diferentes hornos que pues vamos a tener que pasar en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos de ser bien amasados para garantizar que no exista la mínima posibilidad de que lleguemos a tener aire por dentro. Pero esa amasada, hermanos, duele. Créanme, cuando te digo que esto es por nuestro bien. Yo sé que a nadie le gusta ser amasado, pero es necesario, ¿verdad? Sería peor que no pasáramos ni pruebas, ni dificultades, ni vicisitudes, pero que en la primera calentada del horno explotáramos, ¿verdad? Entonces, dice la palabra del Señor que Él no nos da una prueba más allá de lo que podamos soportar y que juntamente con la prueba también nos da la salida, ¿verdad? Entonces, hermanos, también en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 28, dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, nosotros tenemos que tener el entendimiento de saber que Dios tiene el control de nuestras vidas. Él es el único que rige la velocidad con la que rueda, valga la redundancia, la rueda donde estamos colocados como barro. Él maneja esa velocidad, esa vida que se va dando día con día. El Señor tiene el control. Y amigo que me escuchas, quizás tal vez tú has puesto tu confianza quizás en la suerte,
en la casualidad, en el horóscopo, tal vez en el tarot, o cualquier tipo de esta cuestión de situaciones que sabemos que no le agradan al Señor. Déjame decirte que no, que la única forma de vivir es a través de Jesucristo, y Él tiene el control de nuestras vidas. Así que, hermanos, definitivamente en el caso del joven José, cuando fue esclavo en Egipto, pues llegó a ser gobernador de Egipto, el segundo hombre más importante del reino en su tiempo. Pero no fue gratis. Tuvo que pasar una serie de pruebas, una serie de situaciones muy complicadas para poder llegar a ese punto. Elías, hermanos, fue un hombre que huyó al desierto y deseó morirse en cierta ocasión. Y luego, pues, Dios lo sacó de esa depresión espiritual y lo llevó a un ministerio increíblemente próspero. Tanto que hoy por hoy aún se habla de ese ministerio, ¿verdad? Jesús, por su parte también, por lo que Él padeció, aprendió obediencia y se le dio un nombre, que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús es sobre todo nombre. Entonces, hermanos, las razones que por alguna u otra razón nos pueden alejar de las manos del alfarero, pues hay muchas. Yo voy a hablar de algunas cuantas nada más. Voy a hablar, por ejemplo, de aceptar pues el pecado como algo normal, ¿verdad? Hay veces que la gente o los hermanos o los amigos a veces nos hemos acomodado, ¿verdad? En algunas situaciones en las que sabemos que quizás pues no se está actuando de la manera más apropiada, pero que nos sentimos hasta cierto punto cómodos. Y esto, hermanos, nos aleja de esas manos que quieren moldear nuestra vida. Cuando encontramos, hermanos, la vida de oración como una cuestión aburrida, como una cuestión poco importante, estamos alejándonos del Señor. Estas son alertas que nos pueden dar la pauta a pensar y entender que nos estamos alejando poco a poco de la presencia del Señor. De tener, por ejemplo, los pies pues en la iglesia y los ojos en el mundo, deseando lo que el mundo nos da antes de lo que el Señor puede darnos, eso también es una seña inequívoca de que nos estamos alejando del Señor, ¿verdad? Y la última que voy a hablar yo, pero como lo repito, pues hay una gran infinidad de situaciones, es la pasividad espiritual. Cuando tú no te estás desarrollando en el espíritu, cuando tú no estás haciendo, no estás buscando de parte de Dios, no estás siendo alimentado en tu espíritu y por lo tanto estás alejándote o nos estamos alejando de la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, ya para ir terminando, voy a hablar referente a las pruebas que, como les dije hace un momento, son el horno. La vida tiene que tener hornos. Vamos a ser sometidos a calores que van a ir moldeando nuestra vida, nos van a ir dando la facultad para poder soportar, pues en este caso, las situaciones que vengan a nuestra vida, ¿verdad? Se prueba nuestra fidelidad a través de esos hornos que vamos a ser sometidos y vamos a tener que pasar por esas situaciones adversas, pero que son necesarias. Entonces, hermanos, hay que tener fe para creer a Dios en lo imposible. Yo sé que todos hemos pasado por situaciones complicadas, yo sé que todos hemos pasado por condiciones en las que todo parece derrotado, todo parece que ya no hay salida, pero Dios es capaz de hacer veredas donde no las hay, de hacer caminos donde no existían, de abrir puertas que estaban cerradas y de cerrar puertas que estaban abiertas. Tenemos que tener paciencia para aprender a esperar en el Señor. Paciencia y la confianza en que Dios va a hacer algo y que no te va a dejar abandonado donde tú estás. Vamos a tener que tener amor para aprender a amar y a perdonar y a aceptar a nuestro prójimo como es y entender que nosotros no podemos cambiarlo. Y con esto me refiero, por prójimo me refiero pues a cualquier persona.
pero también me refiero a nuestra propia familia, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hermanos, a nuestros tíos, a nuestros hijos, ¿verdad? A cualquier persona. Nosotros no las podemos cambiar, pero Dios sí puede hacerlo. Tenemos que aprender a tener carácter, permitirle al Señor que Él moldee y corrija nuestro carácter. Hay veces que muchas veces tenemos unos caracteres complicados, explosivos, pero en Dios tenemos que tener la capacidad, la confianza y la creencia de que Dios va a hacer una obra maravillosa en nosotros, ¿verdad? Mansedumbre. Tenemos que tener mansedumbre para poder soportar a lo que nos rodean. El calor que le da al barro la fuerza y la belleza e incrementa su utilidad y su valor, es eso precisamente, es ese fuego que cocina por dentro el producto ya terminado. Así que, hermanos, Dios se glorifica en medio de las pruebas. Yo no sé qué problema estés pasando tú, yo no sé qué prueba estés pasando en este momento, pero déjame decirte que Él se va a glorificar en esa situación que tú miras imposible, en esa situación que tú miras complicada. Dios va a hacer algo. Él no se va a quedar de brazos cruzados. Él va a hacer una obra maravillosa. Así que, hermanos y amigos, la verdad es que en tiempos críticos son donde hay más gloria. La iglesia fue más poderosa en la persecución. Nació, se desarrolló en medio de una prueba muy fuerte. Así que, hermano y amigo, tenemos que rendirle nuestra vida al Señor para que nosotros podamos ser vasos útiles en las manos del Señor, alcanzando también a otros con ese favor. En Isaías, para terminar, en Isaías, capítulo 64, versículo 8 dice: Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Hermanos y amigos, quiero decirte que tú eres una vasija terminada por parte de Dios, que aún sigue dándote detalles para que tú crezcas más. Pero quiero que sepas que tu prójimo, esa persona que quizás tú miras complicado o miras que tal vez no de muy buena gana, déjame decirte que a él también Dios lo ha creado. Así que tú no puedes decir que porque él es de tal o cual forma, si al final el que lo creó, valga la redundancia, fue su creador. Entonces nosotros no podemos, no tenemos la facultad de poder determinar si es bueno o no X y Z persona solamente por nuestro parecer. Lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, es que las habilidades que Dios puso en ti y en mí son las habilidades que el Señor ha utilizado para que su nombre sea glorificado. Y de la misma manera, en esa persona que quizás no te cae bien, en esa persona que quizás tú no puedas soportar, también en él ha puesto ciertas características Dios para que al final, quizás no en este momento, pero más adelante, Él se pueda glorificar en esa vida también. Así que, hermanos, no nos toca juzgar a nuestro prójimo, sino que aceptarlo tal cual es. Entonces, hermanos, esta noche nosotros podemos decir al Señor: heme aquí, haz de mí lo que tú quieras hacer, porque al final tú eres el alfarero y yo soy el barro en tus manos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, en esta noche te alabamos y te glorificamos y te damos las gracias porque tú, Señor, has hecho una obra maravillosa en la vida de cada uno de nosotros. Y yo sé que tú tienes grandes propósitos para cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido, Padre, que esta palabra pueda llegar hasta lo más recóndito de la tierra, Señor, y que pueda ser una palabra de aliciente, Señor, para ese amigo, para ese hermano necesitado que necesita, saber que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros.
Así que en el nombre de Jesús, yo te alabo y te glorifico, te doy las gracias por este privilegio que me has dado, Señor, de poder llevar tu palabra. Y pues será hasta una próxima oportunidad que nos des nuevamente esta oportunidad y este privilegio, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido que tú bendigas, Padre, a todos mis hermanos, a todos los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, Señor, y que si alguno de ellos, Señor, tiene alguna petición, alguna situación por la que, pues, él esté atravesando un momento complicado, que tú permitas, Señor, que él pueda escribir un comentario y que a través de ese comentario nosotros podamos orar por esa persona, podamos orar por ese país, por esa familia, por ese siervo que está pues atravesando cierta circunstancia complicada, pero sabemos que tu palabra dice que no vamos a ser tentados más allá de lo que nosotros podemos resistir y que con la prueba tú vas a dar también la salida, Señor. Así que en tu nombre, Padre, nos encomendamos y te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Pues para mí ha sido un gusto el poder haber podido llegar hasta ustedes a través de estos medios. Será hasta una futura oportunidad que nos podamos ver. No te pierdas pues ninguna de las transmisiones que tenemos en Ministerio Shalom. Estamos para servirte y pues no queda más que decirte que si tú tienes alguna petición, alguna situación por la que tú quieres que nosotros oremos, pues con toda confianza la puedes dejar en la caja de comentarios y nosotros pues posteriormente estaremos orando por todas y cada una de ellas. Así que pues que pasen muy buena noche, que Dios les bendiga y hasta la próxima.